sangre de Cristo. Luego, en el transcurso de nuestra madurez y crecimiento, esa conciencia limpia tiene que ir trabajándose, ¿cierto? Porque si no se va contaminando con el pecado. Y es donde ahí entran principios como uno que dijo mi hermana, ¿cierto? Aquí está esto. Una conciencia limpia no está manchada de la culpa para con Dios, es inocente y libre de culpa. Para dar testimonio. También, para dar testimonio. Vamos a eso. Llevamos. Un buen testimonio. Venciendo una conciencia limpia. Y ahí hablamos. ¿Qué? Venciendo una conciencia contaminada. Todavía no despierto. Venciendo una conciencia contaminada, gracias. Y ahí está, limpiando su conciencia. Ahí vimos entonces la importancia de la conciencia limpia. Era para con Dios y también para con los hombres, estar bien, que no se tenga nada que decir. Es como un poco ser irreprensible en cierta forma. Y ahí vemos, si nuestra conciencia está limpia, la santidad de Dios nos está ofendiendo, ¿cierto? Y si nuestra conciencia está limpia, nadie puede apuntar con un dedo contra usted, ¿cierto? La importancia de una conciencia limpia. La conciencia limpia es la marca de un cristiano maduro, como dijo mi hermana Gaby. Es la marca de un cristiano maduro. Entonces, ahí leímos Hebreos 5:13, ¿cierto? Sobre los sentidos que por el uso, ¿cierto? Van identificando a un creyente maduro, no un niño en Cristo. También hablamos que la importancia, como número 2, iba al lado de ¿qué? Iba al lado de la, ¿se acuerdan? Según Timoteo 1, 18 y 19, iba al lado de la fe. Excelente. Son compañeras, ¿cierto? Dice que, bueno, ahí están los versículos, los leímos la semana pasada. Quiero ir avanzando porque quiero hablar más cosas. Una conciencia limpia es importante para obtener respuestas. ¿Dónde? En las oraciones, ¿cierto? En las oraciones. Esta primera de Juan. También que vimos, una conciencia limpia es esencial para dar testimonio, como dijo mi hermano Manuel. Una conciencia, limpia influye también en nuestra sanidad o nuestra forma o apariencia física, nuestra salud. Hay proverbios que hemos visto, ¿cierto? El pecado no solamente enferma, sino que va echando a perder el cuerpo, desgastándolo. Eso es importante también tenerlo. A veces uno se va enfermando y es porque simplemente no tiene una conciencia limpia para con Dios. Yo ayer hablaba con un hermano y me decía, ¿sabe, pastor? Esto me ha servido a mí para examinarme, porque siempre que me pasa esto yo me examino y trato de ponerme a cuentas para con Dios. Y eso es bueno. Porque uno podría haber dicho, no, es que el invierno, no, es que el colegio contagió, no, es que esto allá. Acá muchos factores externos que pueden ser verdad, pero son factores externos. Qué bueno es hablar con alguien sin apretarle, porque yo ya me pasé cómo está. Y le diga, no, me hizo examinarme esto, para tener una conciencia limpia, me dijo ante el Señor. Entonces eso es bueno, porque afecta. Reconocemos que no todo es casualidad, sino que, como dice el creyente, es causalidad, es parte, ¿cierto?, de un efecto, de una causa. ¿Qué más vimos? Es parte también y es fundamental para nuestro crecimiento, pero más que crecimiento, como el punto número 1, nuestra efectividad. Muchas veces, ¿cierto?, no tenemos frutos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no tengo frutos? Y es porque no estoy bien con Dios. ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo cambiar? Y es porque no estoy a cuentas con Dios. Entonces tengo que hacerle caso al Espíritu Santo que me habla por medio de mi conciencia y me dice, está algo pendiente, ponte a cuentas para que puedas cambiar. Muchas veces dice, porque yo me esfuerzo y no cambio, me esfuerzo y no cambio. ¿Hay algo pendiente? ¿Hay algo que está ahí estropeando la comunión con Dios o estropeando que Dios pueda derramar toda su gracia sobre usted y ayudarle? Es importante también de identificar. Que usted se identifique, hermano mío. Usted tiene que ir examinándose en su vida. Es importante tener una limpia conciencia. Para tener una limpia conciencia, que nuestra antigua manera de tratar el pecado cambie, ¿cierto?
Bueno, y eso era ya un punto de conclusión. Ahora sí, una conciencia limpia produce, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Una conciencia limpia produce. Espero poder terminar. Ese es mi deseo siempre. Ok. ¿Ya están listos los lápices? Las fotos, los lápices. Una conciencia limpia produce. Lo primero que produce, que podemos estudiar hoy, es una libertad para resolver conflictos. Sin culpa. Fíjese esa. Sin culpa. Eso hay que destacarlo. Porque hay mucha gente que le gusta resolver conflictos. Pero tiene lo suyo, lo suyo propio. Tiene que mirar ahí digo yo, la tremenda, la agrego un poco la tremenda viga que tiene en el ojo, ¿cierto? Pero una conciencia limpia, hermano, es importante que la tengamos nosotros, porque eso produce una libertad para que podamos resolver conflictos sin culpa. No hay nada, como siempre hemos dicho, que tiene que ver con eso, que no hay nada que la conciencia le acuse. Eso es importante. A veces uno dice, no, yo mejor no digo nada porque tengo, ¿cómo se dice? Tejado de vidrio, ¿se dice? Tengo tejado de vidrio. Mejor calladito me quedo, no digo nada. Pero acá en este caso, cuando uno tiene la conciencia limpia es porque ha resuelto las cosas con el Señor. Entonces puede resolver conflictos sin culpa. Tiene esa libertad para ir con la palabra de Dios y ayudar o exhortar o amonestar con amor, ¿cierto?, a un hermano o a alguien. Sin culpa. No hay nada que se pueda decir tampoco de usted. Porque hay que entender, hermanos, que muchos dicen, no, pero usted también hizo esto. Sí, pero eso ya está sanado con el Señor. Eso ya está perdonado, está limpiado por el Señor. Entonces, en base a mi experiencia y a mis errores, yo quiero aconsejarte algo, con todo el amor. Porque nos falta también el otro que se va al extremo. El que hizo lo que quiso, se arrepintió, todo bien, pero luego actúa como fariseo ante otro que cae en la misma situación. No es así. Cuando uno actúa con libertad, actúa bajo la ley de Cristo, la ley del amor. ¿Cierto? Entonces yo corrijo a mi hermano con amor. Le digo, mira, yo hice esto, tú vas por el mismo camino, te quiero ayudar, con amor, sin ánimo de juzgarte, sin ánimo de condenarte, sino que con ánimo de ayudarte y corregirte, porque la Biblia nos manda eso, a corregirnos, a amonestarnos, a ayudarnos, a soportar, ¿cierto?, las cargas. Entonces siempre tiene que ser con amor, y eso lo hace un hermano o una hermana que tenga limpia conciencia dentro de sí, ¿cierto? De lo contrario, si uno hace todo lo contrario, está actuando de forma, como dije, farisea o como un hipócrita, porque condena algo que también hizo. Y no hay mucha autoridad cuando uno lo hace mal. Pierde autoridad cuando uno lo hace mal, ¿cierto? Eso es entonces lo que podríamos decir, lo que produce una limpia conciencia. Produce libertad. Hay muchos que tal vez no quieren hacer o decir nada porque su conciencia les acusa, pero acuérdense lo que dice Primera de Juan, que Cristo le perdonó y Él sabe cómo está su corazón, entonces puede ayudar a otros, puede servir a otros, puede auxiliar a otros, siempre con el amor, no actuando, ¿cierto?, como hemos dicho ya, como un fariseo, ¿cierto?, y como si él no hubiese hecho nunca antes nada. Entonces es importante la conciencia limpia porque produce esta libertad para poder hacer crecer la obra de Dios. Porque si todos estuviéramos contaminados, esta obra no crecería. Y si nadie corrigiese a nadie con amor, nadie crecería, ¿cierto? Y viviríamos en el pecado, en el error. Y que ¿quién soy yo? Eso es una falsa humildad, ¿cierto? Es un engaño de Satanás. Somos un hermano, somos una hermana, la cual decimos que nos amamos. Entonces podemos ir a otros y decirle, estás equivocando, hermano, estoy preocupado por ti, estoy preocupada por ti. Entonces es importante que entendamos. Cuando decimos esa frase, ¿quién soy yo?, es porque también hay algo ahí, que algo que le acusa, que sabe que está mal y no ha entregado al Señor. Entonces, este es el primer principio, lo que produce la conciencia limpia, una libertad para resolver conflictos. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Seguimos. Produce
la lucidez para tomar decisiones prudentes. Con una conciencia limpia yo puedo tomar decisiones sabias, decisiones influenciadas por el Señor. ¿Qué dice Filipenses 2, 6 al 7? Por nada dice. ¿Quién lo lee? Filipenses 2, versículos 6 y 7. ¿Ah? ¿Jorgito dijo? Ah, me le ganaron. El cual si él no forma eso. No, pues Filipenses 2. Ah, yo me equivoqué. No, pues el... ¿Por qué no me decir? No, el por nada estáis afanosos, busquémoslo. El 4, 6 y 7, ¿cierto? Más dos. Ahí corre su nota. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4, 6 y 7. Atento, atento. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. No, si ya lo leí. Ya lo leyeron ya. Sí. Por nada estéis afanosos. Cuando estamos afanados, hermano mío, sea sincero, cuando estás afanado, ¿toma decisiones tranquilamente o decisiones sabias? No, ¿cierto? No, uno dice, no, que yo bajo presión trabajo mejor. No. Tomo mejores decisiones. Puede que la chunte algunas cuantas, pero no es el orden correcto. No es lo que Dios espera de cada uno en la toma de decisiones. Cuando estamos afanados, ¿cierto? Tomamos malas decisiones. Y muchas veces, bueno, y el afán es un pecado. Es un pecado. Y el pecado, ¿cierto? Estorba. Estorba, como dice aquí, la mente y el corazón. Y estamos hablando del corazón, del alma, de la conciencia. La mente también está relacionada con la conciencia. Corazón y mente, ¿cierto? Están relacionados. Entonces, el afán que hay en mi vida, estorba mis decisiones. ¿Y por qué hay afán? Porque hay algo que, ¿cierto?, me está desesperando, me está desequilibrando y eso me lleva a pecar. O sea, ya estoy contaminando mi conciencia con el afán, con un pecado, con pensamientos impropios, con pensamientos sin fe, con pensamientos sin esperanza, porque todo eso hay cuando hay afán, con negatividad, ¿cierto? ¿Está bien dicho? Eso, negativismo también. Con esos pensamientos, ¿cierto? Hay tropiezo, hay turbación en mi mente y en mi corazón. Pero una mente y un corazón que son guiados y respaldados por Dios, sin duda van a tomar decisiones correctas, ¿cierto? ¿Cierto? Parece que no. Cuando usted es guiado por el Señor, cuando usted es dirigido por el Señor, ¿va a tomar decisiones correctas o no? Ya, sí. El Señor ya estaba pensando, entonces no me creen. Va a tomar decisiones bíblicas, porque está siendo guiado por el Señor. Va a tomar decisiones edificantes, que es la obra del mayordomo, edificar. Pero cuando no hay eso, es todo lo contrario, ¿cierto? Decisiones incorrectas, antibíblicas y destructivas. Cuando hay pecado en mí. Como bien dice, ¿cierto?, Filipenses 4, 6 y 7, aquí Pablo dice, usa la palabra guardará, ¿cierto? Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando habla de guardará, él lo hace, ¿cierto?, estudiando el idioma, ¿cierto?, y el sentido original. Él lo hace hablando de una forma militar, ya que la mente es una zona de batalla. De esa forma él lo plantea Pablo, esa es la intención. La mente es una zona de batalla y necesita esa protección, esa guardia militar. Nadie ingresa ahí con mi hermano Daniel cuando estaba con el fusil. Nadie ingresa aquí. No podía quedarse dormido, ¿cierto?
Ese es el planteamiento de nuestro Señor, bueno, de Pablo en ese sentido, inspirado, que habla de un planteamiento militar. ¿Y quién es el que guarda? El Señor Jesucristo. De esa forma, como un buen soldado, guarda nuestras mentes y nuestros corazones cuando se los entregamos a Él, cuando vamos en oración con Él. Porque la limpia conciencia, ¿cierto?, es eficaz en la oración. Y eso hace que el Señor nos ayude, nos socorra. Entonces, produce esa limpia conciencia una lucidez para tomar decisiones correctas. Porque esas decisiones no nacieron de mí, sino que nacen del Señor. Y me guía el Señor a hacer lo correcto. Muchas veces no estamos convencidos de ciertas decisiones. No tenemos la paz que necesitamos. Pero de igual forma tomamos decisiones. ¿Le ha pasado? ¿Se ha dado cuenta que a veces no sabe qué hacer, está turbado, no tiene paz, pero igual nomás le echa para adelante? Igual toma la decisión. Es un error tremendo, porque la Biblia dice cómo debemos tomar, ¿cierto? Acabamos de leer cómo debemos tomar las decisiones. Si no hay paz, yo no debería moverme. Si estoy turbado, entonces necesito tal vez más oración. Necesito estar más a cuentas con Dios, más examinación. No, es que la urgencia es lo que prima. No hay nada urgente para el Señor. Entonces, tomamos decisiones de igual forma. Muchas veces actuamos así. Y al pasar los días, o al paso del tiempo, vemos el fruto de esa decisión. Y con ese fruto vemos las consecuencias de esa decisión. Tal vez no sufrimos de inmediato, pero pasa el tiempo, pasan los días y vemos las consecuencias de haber actuado de forma afanada, sin limpia conciencia. No hay nada mejor, hermanos míos, no hay nada mejor que tomar decisiones en paz. ¿Cierto? No hay nada mejor. Guiadas por el Señor. No hay nada mejor que acostarse en paz con el Señor. No con algo pendiente o con problemas, ¿cierto? Tenemos ese dicho, ¿cierto?, del que el que no se arriesga no cruza el río, ¿cierto? Y no, arriesguémonos nomás y el Señor ahí va a arreglar todo después. Con su misericordia tendría que lo va a arreglar muchas veces. Porque tiene misericordia de nuestro ímpetu. Pero resulta que ese río a veces se transforma en un mar de problemas. Cruzamos el río y ese río después se nos vuelve en un mar, en un tsunami de problemas, de consecuencias. Entonces no podemos decir que actuamos con limpia conciencia, porque la limpia conciencia produce todo lo contrario. Produce lucidez para tomar decisiones prudentes, con sabiduría. Esas decisiones son guiadas por Dios. Lo tercero que produce la limpia conciencia: poder para vencer la tentación. La limpia conciencia, hermanos míos, produce un poder dado por el Señor para vencer la tentación. Santiago 4, 17. ¿De memoria? No. ¿Y el que sabe? Es eso, ¿no? Si no me equivoco. Anoche estaba muy cansado estudiando, así que. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire la conciencia como aparece ahí. El que sabe hacer lo bueno. Y al que sabe hacer lo bueno. Al que la conciencia le dice, esto es bueno, esto es malo. Esto es bueno, le dice la conciencia guiada por el Espíritu Santo. Y dice, y no lo hace, le es pecado, ¿cierto? Entonces, una conciencia limpia entrega un poder para poder vencer la tentación. La entrega genuina en obediencia a Dios entrega poder, entrega fuerza para poder resistir las tentaciones. Hermanos míos, debemos someternos a Dios, abandonando nuestra soberbia egoísta, ponernos su armadura para poder depositar, ¿cierto?, nuestra fe en Él y sumergirnos en la verdad de su palabra. El pecado
Perdón, es pecado, escúcheme bien, es pecado dudar acerca si de una acción es correcta y aún así seguir adelante y llevarla a cabo. Eso es pecado. Es pecado, voy a repetírselo. Es pecado dudar acerca de si una acción es correcta o no y aún así seguir adelante y llevarla a cabo. También es pecado cuando uno sabe lo que es correcto y no lo hace. Como dice Santiago. Muchos se excusan en que no pueden vencer las tentaciones, en que la tentación es más grande que lo que puedo aguantar o soportar. Y eso realmente es una excusa. Y digo que es una excusa porque 1 Corintios 10:13 lo dice. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No, es que esto es sobrenatural. No. ¿Qué dice acá? Ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, porque Él sigue siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad. Que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es que no puedo soportar esta tentación. No la pude soportar. Mentira. No la quisiste soportar. Porque Dios dice, o si no harías a Dios mentiroso. Si no, más encima, si no quedará también juntamente con la tentación la salida. O sea, lo único que yo debo hacer es dejarme conducir por el Señor en obediencia. Porque me va a guiar hacia la salida, hacia la luz, hacia la victoria. Y va a mantener mi conciencia limpia. Porque no cedí, no caí. Entonces son excusas cuando decimos, ¿cierto? Es solo una excusa a una conciencia que no está limpia. Porque se dejó tentar, cayó. ¿Y qué es lo que uno concibe? Pecado. Entonces ya mi conciencia no está limpia, está corrompida. Porque está con pecado. Y al estar corrompida y no estar tratada, eso va obstruyendo la dirección del Espíritu Santo. Porque le va contristando, le va apagando con mi pecado. Y esa lucha y esa resistencia que con Cristo es posible soportar y vencer, se hace insostenible. Porque no estoy a cuenta con Dios, porque no tengo mi conciencia limpia. Cuando la tengo limpia, estoy en obediencia y resisto y venzo con el Señor, ¿cierto? Entonces, esto produce la conciencia limpia, sirve para poder vencer la tentación. ¿Dudas hasta ahora? ¿Sigo avanzando? ¿Está clarito? ¿Está clarito como este día? Una conciencia limpia produce la habilidad de hacer amistades genuinas, la humildad sincera, pero principalmente es la habilidad de hacer amistades genuinas. Romanos 110, Salmo 119, Salmo 119, esto es todo producto del partido Chile. He dormido poco. Salmo 119, es que vamos a ir a Romanos también, por eso tenía en mi mente. Salmo 119, verso 63. Salmo 119, verso 63. Ya léalo. Compañeros soy de todos los que me temes y guardan tus mandamientos. Compañeros soy de todos los que me temen, ¿cierto? Los que me temen. Compañeros soy yo, eso. Compañeros soy yo. Que tengo guardadito el otro versículo, así que no me fui literalmente allá. Compañeros soy yo de todos los que me temen y guardan tus mandamientos. La comunión, hermanos míos, ¿cierto? Y puedo yo tener una conciencia limpia y produzco una conciencia limpia cuando yo guardo sus mandamientos y mi comunión es con sus santos.
Para eso también debo examinarme bien en cumplir los requisitos de Dios, para tener un buen compañerismo con mis hermanos. No digo, yo me junto con puros creyentes, pero tengo pésima comunión con los creyentes, entonces tampoco hay una limpia conciencia. Yo no tengo amistades fuera del mundo, no tengo nada fuera del mundo. Todo está en la iglesia, pero con mis hermanos de la iglesia no tengo cero comunión. Tampoco eso es bueno. Por eso digo que debo examinar bien los principios de Dios para tener una amistad, una sociabilidad, una hermandad. Sin duda una limpia conciencia siempre me acercará a las personas correctas. Cuando mi conciencia está contaminada, me empieza a acercar a las personas incorrectas, a las que pueden alimentar esa contaminación y aumentarla, a las que me pueden separar de Dios. Por eso una conciencia limpia siempre va a buscar guardarse en cuanto al compañerismo y se va a buscar acercarse, ¿cierto?, a amistades de igual forma, que teman a Dios, que anden en los caminos de Dios. No voy a encontrar el placer en las personas que están fuera de los principios de Dios. Cuando busco fuera de Dios mis amistades, debo examinar bien mi corazón y mis motivaciones. No sea que mi conciencia se esté contaminando y yo no lo quiera ver. La estoy cauterizando, ¿cierto? Que dice 2 Corintios 6, 14 al 15, un versículo conocido. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿No está clarito eso? ¿Cómo puedo tener la conciencia limpia cuando en mi vida he actuado de esta forma? Teniendo parte, teniendo compañerismo, teniendo acuerdo con el incrédulo. ¿Cómo puedo vivir con una conciencia tranquila? Es muy peligroso, hermanos míos, este tipo de amistades porque nos pueden separar de los principios de Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Y aún él con autoridad dice, no os unáis. Nosotros muchas veces flexibilizamos eso. Decimos, bueno, se puede, pero ¿cómo? De alguna forma. Bueno, oren, tenga cuidado. Pero Pablo es más directo. Él dice, no os unáis. Inspirado por Dios. Me estoy uniendo con lo que me separa de Dios. Y cualquier amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice Santiago. Hermano Daniel. Tener cuidado con las asociaciones de negocio. También, sí. Es un peligro tremendo. A la cual... Quisiera hacerle una consulta. Siempre me he preguntado, porque si uno no tuviera conciencia con el mundo, entonces ¿cómo puede predicarle a esa persona? Fácilmente, Esa hermana. parte yo no tengo muy claro. Fácilmente. Vamos a lo que dice también. Al tiro se lo respondo con un versículo. Tengo 2 versículos en mi mente, pero quiero dárselos bien. Uno, Cristo le dijo al Señor que no los quite de este mundo, sino que los guarde del mundo. Entonces, cuando habla de concordia o parte, está hablando de acuerdos, de amistades, de relaciones. Eso no tiene nada que ver con el evangelismo en el mundo. Pero quiero darle otro versículo, que déjeme buscarlo, que ayer lo tenía y no sé por qué no lo anoté. El Espíritu me dijo, anótalo, y no lo anoté. El cansancio me ganó más. Dijimos que era 2 Corintios, ¿cierto? 6, 14. Déjeme verlo. ¿Dónde lo vi?
en Corintios, mire, le voy a leer una nota, ¿ya? Para escúcheme bien. ¿Qué pasa? Pablo amonesta a los creyentes a no establecer vínculos con los incrédulos, porque podrían debilitar su entrega a Cristo, así como su integridad o sus normas. Esto era un error, pero Pablo anteriormente había explicado que eso no significaba aislarse de los creyentes, o de los no creyentes. En 1 Corintios 5, 9 al 10, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Entonces cuando hablamos de la disciplina, hablamos de lo que era juntarse. Dice incluso en el capítulo 7 de Corintios, 1 Corintios, dice que la mujer creyente con un hombre incrédulo casado deben seguir en matrimonio. O si no, todos estarían, ustedes, los que no tienen maridos que son creyentes, estarían todas separadas. ¿Me entienden? Entonces no está hablando de eso. Sería ilógico porque estamos aquí ¿para qué? Para ganar al mundo a Cristo. Eso es lo que no estamos. Ahora, eso no tiene que ver con un juntarse, ¿cierto? Con una mezcla con un incrédulo para mantener una comunión permanente, una unión, un acuerdo. Yo una vez hablé también de un juntarse innecesariamente. Cuando hablábamos de los que habían salido excluidos de la iglesia, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con ellos? ¿No tengo que volver a verlos nunca más? No. Pero evito, ¿cierto?, la comunión innecesaria. ¿Me entiende? No sé si me entiende. Dígame que sí o no. Entonces, ahí hay dos versículos que le dicen, más lo que cuando oró Cristo por sus discípulos, cuando los dejaba en la tierra, ¿cierto?, antes de partir, le dijo, Padre, guárdalos de este mundo, no que los quites. Porque si, ¿cómo se cumpliría toda la proyección de la gran comisión que había? ¿Cierto? ¿Qué haríamos nosotros aquí? Estaríamos aquí sentados y que el que quiere entre. No, no es así. ¿Me entiende? Entonces no hay que confundirse cuando mi hermano, por ejemplo, habla de una sociedad. Y eso es lo que Pablo en Corintios 6, 2 Corintios 6, dice, no. Cuando habla de unirse en yugo desigual entre jóvenes, un creyente con un incrédulo, para un noviazgo. Eso es lo que Pablo dice, no. Eso es el yugo desigual. ¿Me entiende? A eso apunta. No que deje a toda su familia y nunca más les hable. Sí, esa parte lo he entendido cuando habla de yugo desigual, digamos, claro. Pero lo que no entendía, no lo tenía muy claro eso, cómo si no tenemos contacto con el mundo, ¿de qué forma predicamos entonces? Esa parte me faltaba entender. Espérame, ¿ah? Claro, no habla de contacto. Hermano Daniel. Una de las cosas que yo he visto como ejemplo práctico es que a veces uno tiene gente conocida que estima y que anhela su salvación, pero la gente rechaza y rechaza. Entonces a veces, claro, uno se junta con ellos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que era del colegio, entonces el Rodrigo, que ha venido acá, yo siempre le insto a venir, pero siempre rechaza. Pero cuando conversamos, yo me procuro de que él me cuente sus problemas. Y yo, digamos, inducirlo a que confíe en Cristo, claro, que se acerque a Cristo. aprovechar de evangelizar. Porque él cree que siendo católico es bueno y como yo le explico. Pero no, yo le voy a contar mis cosas. Mira, yo tengo una dificultad, te voy a comentar. Porque ¿para qué si él no me va a poder ayudar? Entonces, como yo hago esa diferencia, o sea, si alguien del mundo, yo no le voy a contar lo que me pasa. Para eso está la consejería del pastor o los ancianos, como dice la palabra. O un amigo creyente. Pero ahí hay que tener cuidado, que uno no le puede contar sus problemas, a menos que sea el papá o la mamá, claro, que la Biblia indica que ellos claro, son, aunque no sean cristianos, son... hay que honrarlo y hay que buscar. Exacto. Bueno, hay un versículo también en Jeremías, creo que es, cuando habla de conviértanse ellos a ti, no tú no te conviertas a ellos. Esa es otra explicación también, hermana. Cuando usted está en este mundo, no es para que usted se convierta a ellos. Cuando usted se ha convertido a ellos es porque se unió en yugo desigual. Pero cuando ellos se empiezan a convertir a usted, usted está haciendo un trabajo eficaz. Y el trabajo del Señor. ¿Me entiende? Cada cosa, amistad que yo pueda tener en el mundo, porque ya está bien, yo no tengo problemas con que alguien, por ejemplo, mi hermano dice, yo tengo un amigo del colegio que de chico, que ya está bien. Yo en particular no tengo amigos fuera, sinceramente.
Yo en particular, porque nadie me entrega nada de lo que necesito en ese sentido. Por lo menos las personas que eran compañeros míos. Y aquí voy yo. Se me fue el punto, me puse a pensar en la gente. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, voy a tratar de retomar la idea. Me puse a pensar en cosas. Yo por lo particular no tengo amistades fuera, entonces no tengo problema con eso. ¿Me entiende? Pero eso no quiere decir que yo trato de predicarle a toda la gente que conozca. ¿Me entiende? No tiene que repercutir en eso. Eso es un error que puede caer algún creyente. No se está uniendo, está esforzándose para que esa persona se una a usted, en este caso a Cristo. Cuando yo voy a ellos y me convierto a ellos, yo me uní. Y ahí el versículo dice, no os unáis. ¿Me entiende? Entonces eso hay que tener cuidado. Y yo no sé si alguien está enredado o no, pero espero que haya quedado claro. Yo, Pastor, como que he entendido, que yo tengo varias amistades que son de antes, de mi vida anterior, y yo creo que me escuchan igual, y en realidad mucha gente se aleja sola, Sí, sin sale que uno fácil, sí. haga nada. Mm. Pero los que permanecen, como que te buscan para un consejo, Sí, para una ayuda. claro, y al final lo que yo he tratado es de igual no romper esos lazos, pero no comprometiendo mi fe. Ese es el tema. Sí, ese es el tema, sí. Por eso yo vuelvo a decir, en lo particular, yo no tengo mayores amistades, no tengo amistades fuera, en lo particular yo. Pero el que las tiene de cierta forma, las puede tener no comprometiendo su fe, como usted bien dice, como dice mi hermano Daniel también, no buscando un beneficio cuando tiene a Cristo para ese beneficio, ¿cierto? En cuanto a la consejería. Eso no hay problema. Pero aún así, si uno es sincero y cosas así, uno sabe que realmente amigo ya dejan de ser. No puede confiar plenamente Claro. en ellos. Amigos dejan de ser, porque yo siempre he dicho, a mí la palabra amigo es muy importante. No es cualquier persona que me llevo bien. Entonces, yo puedo tener una buena amistad con alguien, una buena relación de compañerismo con alguien. Pero amigos son contados. Y mis amigos son creyentes. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que yo trataría de guardar en el caso del creyente. Ese amigo. ¿Por qué? Porque ese amigo yo tengo la libertad para contarle todo. Si es creyente. ¿Me entiendes? Cuando es de afuera, no tengo esa libertad para contarle todo. Porque si lo hago, sé que voy a fallar o voy a pecar en cierta forma. Dar mal testimonio. O voy a dar mal testimonio o no voy a conseguir nada bueno. Y no es aparentar, porque el otro podría decir, no, es que está aparentando. No, es prudencia, es sabiduría, es hacer lo correcto. No puedo ir al donde el incrédulo a contarle algo que es que tiene que ser tratado por un creyente o por la palabra. Que siempre nos dicen que, o yo siempre escuché antes el consejo de Cierra la puerta bien, Mati. hablaba con los incrédulos cosas como personales y todo, igual le daba información a Satanás que después podía ser usada Le daba información a Satanás, sí. en la contra de uno. Sí, eso es verdad. Mano Felipe. Me pasa con mis amigos antiguos que en realidad ya no son mis amigos porque no tengo ningún lazo con ellos. Y yo creo que uno conscientemente sabe que no son amistades genuinas. Y uno si es sincero y además consciente de que no son mi amigo, yo lo que tengo que hacer es tratarlo como cualquier perdido, ¿no? Con misericordia, Con amor, orar por ellos, ser cordial. Claro, pero ellos, y era algo que hablaba con mi esposa ayer, y me pasó con mi familia y con mi mamá, no me conocían así, no sabían quién era. Y yo creo que esa es la gran diferencia como para poder tratar a las personas en el mundo, que hayan sido amigos, saber diferenciar lo genuino de esa amistad, que solamente pueden ser amigos cuando tienen a Cristo, y si no.
Hermano, y la diferencia, hermana, también que preguntó, se nota, o sea, cómo despega el creyente que se guarda de esto, es impresionante. Yo me acuerdo, hermano José, ¿cierto? Cuando mi papá le aconsejó el tema de la sociedad que tenía con su amigo de muchos años, en la contabilidad, hermano José de Coquimbo. Tenía una contabilidad de muchos años, una unión en la empresa, pero que era relativamente buena, pero empezó a fallar. Cuando él entró al camino del Señor, empezó a fallar. Se empezó a dar cuenta que habían falencias, que habían cosas malas que antes no eran, que antes no se notaban, po. Y él tomó la decisión de abandonar, ¿cierto?, la sociedad, no a la persona. De hecho, yo lo conozco, yo he estado allá y él estaba en la casa, no a la persona, no la abandonó, no se olvidó nunca más de la persona, no. Pero sí la sociedad, y empezó a despegar este hermano, y ustedes algunos lo conocen, cómo despegó. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas, porque pueden ser limitantes. Si no soy severo y digo, son limitantes, pero pueden ser limitantes. Hay que tener mucho cuidado y aún una conciencia limpia para con el Señor con respecto a esto. Si usted tiene una amistad en este mundo, trate de tener su conciencia limpia, no con usted mismo, con el Señor, para que Él le vaya guiando y diciendo si está correcto o no correcto lo que está haciendo. Y ese es todo el tema a tratar en este asunto, mi conciencia. Si me acusa, si yo sé que ando ahí como que al filo de lo legal, podríamos decir, al filo de lo espiritual, o ando causando tropiezo con ciertas amistades, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué debo hacer? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Hermana Cira. Sí, yo una vez tuve una contabilidad y me di cuenta de que la persona que me entregaba información no era legal lo que estaba entregándome para poder pagar los impuestos, porque si ganaba 100, en el cuaderno ya ponía 60. Y yo, claro, inocentemente declaraba sobre 60 su declaración. Pero cuando una vez me di cuenta de eso, no me dijo si aquí los dentistas trabajan por tanto, pero nosotros pagamos tanto más para entonces, ¿por qué dije no? Que si un 100% es lo otro. Y yo lo conversé con el pastor Luis y dije, ¿sabe qué? Yo no voy a tomar la contabilidad, prefiero perder mi trabajo. Porque cuando conocí que estaban ellos robando el fisco, yo dije, no voy a ser parte de esto. Y dejé esa contabilidad, prefiero hacer mi trabajo porque ya voy a estar después conscientemente que le están robando el fisco. Exacto. No lo quise hacer. Exacto, y siendo cómplice al final. Y si se hace partícipe de eso. Ya, avance. ¿Le quedó claro? Excelente, hermana. Gracias por su pregunta. Vamos avanzando. ¿Ya anotaron? No estoy anotando. Sí. Ya. Está ahí con tu conciencia tranquila. ¿Cómo obtener una conciencia limpia? El tercer punto. Vimos la importancia, vimos lo que produce. Ahora, ¿cómo puedo obtener esta conciencia limpia? Salmo 26, verso 2. Salmo 26, verso 2. Salmo 26, verso 2. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. La Biblia dice que David era un hombre, ¿cierto?, conforme al corazón de Dios. Como dice Hechos 13:22. Una razón para esto era el amor de David a Dios, ¿cierto?, y su anhelo de estar completamente bien con Dios, a pesar de que pecaba como todos nosotros, pero él anhelaba estar a cuentas con el Señor, y anhelaba estar en comunión con Dios, y cuando se desviaba le pedía a Dios, ayúdame Señor, sálvame Señor, socórreme Señor. Entonces ese era su anhelo constantemente, y ese debe ser nuestro anhelo constantemente, porque vamos a pecar, sí, vamos a pecar, pero debemos anhelar tener un corazón limpio y una conciencia limpia, estar a cuentas con Dios cada vez, cada día, constantemente, como David, para que podamos tener el corazón de Dios, que se pueda decir lo mismo de nosotros. Sería lindo, ¿cierto? Entonces, si queremos tener una conciencia limpia, debemos estar dispuestos, estar dispuestos y permitir que el Espíritu Santo
examine nuestro corazón, no obstaculizarle el ingreso del Espíritu. No decir, no te metas en esto. No podemos hacer esas cosas o decir esas cosas. Debemos darle y permitirle el total ingreso del Espíritu Santo para que nos guíe. Y seamos sinceros en esto, porque muchas veces manipulamos la voz del Espíritu Santo. Tenemos que ser sinceros. Eso por eso yo dije, es el Espíritu Santo más su palabra. No, es que el Espíritu Santo no me ha dicho nada. Sí, pero porque debe estar apagado. Entonces tenemos que ser sinceros con esto. Nos examine nuestro corazón y nos muestre las ofensas que hemos cometido contra otros y contra Dios. De otra forma, ¿cierto? Difícilmente podríamos decir que tenemos una conciencia limpia. Si siempre trata de limpiar lo que se ve, lo superficial, ¿cierto? Y no escarba en el Señor para que éste le limpie por completo. Usted no puede decir que tiene una conciencia limpia. Porque muchas veces nos ponemos a cuentas con Dios con lo que se ve, ¿cierto? Con lo que he sido corregido, con lo superficial. Es importante, pero lo más importante es lo del corazón. Estén concentrados. Es lo del corazón. ¿Están notando? Ya. Entonces, quiero darles algunas preguntas que nos pueden ayudar a ver si tenemos una conciencia limpia. Por ejemplo, ¿has herido u ofendido a alguien con algo que hayas dicho o hecho? ¿A cuántos cayeron? No. No puedes decir que tienes una conciencia limpia. Aquí, espero que no. ¿Has robado a tu patrón o a algún familiar o a otros? Si has hecho eso, no puedes decir que tienes una conciencia limpia. ¿Le has mentido a alguien y nunca le has pedido perdón? Tampoco puedes decir que tienes conciencia limpia. ¿Has tenido una actitud de falta de perdón hacia alguien? Perdón. ¿Has sentido amargura y resentimiento contra alguien? Si usted tiene eso, usted no tiene una conciencia limpia. No se trate de convencer de lo contrario, no la está. ¿Has tenido una actitud de falta de perdón hacia alguien? Tampoco tiene una conciencia limpia porque sabe que hay algo ahí. Sabe que hay algo pendiente. Sabe que está pecando. ¿Te has rebelado contra alguien que tiene autoridad sobre ti? Como tus padres, jovencito, niño, o adulto en algún caso. Tu jefe, ¿cuánto ya se han rebelado contra su jefe? ¿Ah? Tu maestro, pongámoslo aquí, y tu pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Aprovechando también. No deja de tener razón. ¿Has sido desagradecido con quienes te han ayudado? ¿Has cometido otras ofensas? ¿Quién las tiene todas? Hermanos míos, si en algo el Señor te acusa, tienes que ponerte a cuentas. Si en algo el Señor te dice, en algo has fallado aquí, hijo mío, tienes que limpiar tu conciencia para con Él. Porque hemos cometido ofensas, hemos ofendido a Dios, hemos pecado contra el cielo y contra alguien. Y debemos ponernos a cuentas. Porque eso permite tener una conciencia limpia. Estos principios entonces nos ayudan a tener una buena y limpia conciencia ante Dios, que es la que cada mayordomo debe tener en su vida y en su servicio a diario con Dios, una conciencia limpia. El mayordomo, usted como mayordomo no debe tener una conciencia cauterizada, no debe tener una conciencia débil, no debe tener una conciencia corrompida. Usted ante Dios, para ser un buen mayordomo, tiene que tener una buena y limpia conciencia. Esa es la que Dios espera. Las demás son reprendidas por el Señor. Pero esa es la que Dios espera de usted. Que usted se pare delante de Él con una buena y limpia conciencia y así pueda hacer que su obra crezca.
Así que no se deje contaminar, no se deje corromper, no se deje debilitar. Fortalezca su vida, fortalezca su alma, su conciencia con Dios, fortalézcala. Para que con todo su ser le dé la honra y gloria a Dios, la cual debe dársela si quiere ser un buen mayordomo, un mayordomo fiel. ¿Ven? Que el Señor bendiga su palabra. Pensé yo que íbamos a partir con la voluntad, pero no. La próxima semana tengo tarea adelantada, ya que bueno. Partimos con la voluntad. La voluntad. El último aspecto del alma. Y espero que la palabra haya sido viva y eficaz hoy en su vida.